Amigos, en la pandemia cada cual se entretuvo con lo que pudo o quiso o supo. En el caso de Juan Eslava se entretuvo con esto. Una enciclopedia enorme, la enciclopedia nazi contada para escépticos. Juan, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Es una buena manera de distraerse, revisar otros libros y crear tu propia enciclopedia, ¿no? Sí, efectivamente, era un proyecto que yo venía aplazando porque sabía que era de mucha entidad y claro, cuando llegó la pandemia dije, es el momento de abordarlo. Así es que, bueno, el resultado son 900 páginas de enciclopedia nazi. Ya solo la bibliografía es imponente, la cantidad de libros que hay que consultar para hacerlo bien hecho, ¿no? Es un trabajo tal vez mayor del esperado, ¿no? ¿O no? Llevo toda la vida, se puede decir que sí, 40 años de trabajo es lo que se contiene en este libro, ¿no? Toda la vida leyendo, anotando, comprando periódicos de época, anuncios de época, todo. Es decir, viendo lo que fue la vida cotidiana durante el nazismo, que es lo que está menos estudiado. En efecto. Incluso las imágenes tienen un poder gráfico tremendo el libro, pero como hay tantas páginas, él mismo admite que no le cabían todas, le pone un QR y en su página web se pueden consultar. Todas esas 535 entradas, en algunas le mete un poco de tono irónico a la hora de explicar. Himmler y Hitler, por ejemplo, están definidos Sí. de forma hilarante, ¿no? Si no fuera por lo dramático de la situación, ¿no? Sí. Lo que hace es que un poco imagino cualquiera que efectivamente sea escéptico se dé cuenta en trazos llanos y en lenguaje llano de lo que significó el nazismo en esa época, ¿no? Sí, efectivamente. He procurado, claro, obviamente para un tema tan serio como este, conviene sacarle punta humorística, ironía, siempre que se presta, ¿no? Y a menudo se presta porque hay personajes descacharrantes. Incluso en algunas facetas Hitler lo es, ¿no? Sí. Así es que yo he procurado, además mis lectores ya conocen el tono irónico que yo uso en mis libros, intento ser a un tiempo, por una parte serio y por otra parte, bueno, pues que arrancar una sonrisa o una carcajada de vez en cuando. En esas 57 páginas en las que describe Hitler el H, por cierto, Himmler, que era su mano derecha, está justo antes. Si viviera Hitler igual se enfadaría, aunque eso son cosas efectivamente del abecedario. El abecedario, claro. Pero es verdad que Hitler lo deja como un personaje bastante malo en los estudios, bastante loco y muy envidioso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Era una persona, un personaje poliédrico, ¿verdad? Primero, es un fracasado de la vida, ¿no? No ha cursado estudios, tenía la ambición de ser pintor, fracasó, ni siquiera lo admitieron en la academia. Sí. Y no sabía qué hacer con su vida. Realmente fue un vagabundo, incluso estuvo en comedores de caridad cuando ya se cepilló la herencia de los padres, Sí. pero tenía una virtud y supo explotarla, ¿no? Era un excelente orador político. Entonces, quizá el mejor mitinero que ha dado el siglo XX, ¿no? Explotó esa cualidad. También supo decirle a los alemanes aquello que querían oír, porque todos se sentían muy ofendidos, muy agraviados por el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y digamos que se llevó al huerto a toda Alemania, a una nación que pasaba por ser la más culta de la tierra, quedó en manos de 4 indocumentados como él y toda su camarilla. Normalmente se busca un enemigo exterior y en este caso, bueno, parece que incluso la URSS había sido amigo. Es más, en la URSS no sospechaban nunca que Hitler fuera a atacarles. El enemigo era interior y era los judíos, el antisemitismo extendido por muchas partes, ¿no? ¿Qué tenía contra los judíos tan grave? ¿Qué le había hecho? Porque incluso hasta en el tema sexual se enfadaba cuando un alemán ario se liaba con una judía o al revés. Sí, bueno, él tenía una cuestión personal con los judíos. Cuando él era un vagabundo en Viena, no era nadie, él contemplaba el éxito social que tenían los judíos. Había artistas judíos, había millonarios judíos que mantenían salones de intelectuales, había judíos que triunfaban en el teatro, que a él le encantaba. O sea, él veía el triunfo de los judíos y ahí se reflejaba su propio fracaso personal. Eso hay que verlo también en el contexto de que desde el siglo XIX siempre ha habido un antisemitismo de tipo religioso, desde el siglo XIX lo hay de tipo racial. Esto también entronca con el hecho de que los nazis estén sobrevalorando la raza aria, que en cierto modo ellos se inventan el tema de los rubios, Sí. con ojos azules, etc., ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo todo en ese contexto. Llegan al extremo de hacer granjas humanas, Sí. donde se reproducen
esbeltos SS, rubios, altos, con los ojos azules, con chicas similares, ¿no? Precisamente ahora que está de moda lo del grupo ABBA de música, ¿no? Que nuevamente que ha vuelto a sacar discos. Vuelven a sacar discos. La chica pelirroja, no recuerdo cómo se llamaba, la chica pelirroja es producto de una de esas granjas humanas que hicieron los nazis en Noruega. La madre era una chica de las que fue a la granja, bueno, en fin, para mejorar la raza, y después, obviamente, como perdieron la guerra, pues ya la tachaban de puta de los nazis y se tuvo que ir a Suecia. Ya que hablamos de esto, salen una entrada a los hijos de personas violadas, de mujeres violadas, salen varias entradas a la sexualidad. El sexo de los pobres, por ejemplo, que cuando se pasa hambre al final el sexo sirve, hasta la muñeca hinchable. Estos quisieron inventar un ovni, una muñeca hinchable, cachivaches de todo tipo, y en todo fracasaron, teniendo buenos ingenieros, ¿no? Sí, efectivamente, lo de la muñeca hinchable es uno de los fake news que existen sobre los nazis, ¿no? Sí. Hay dos fake news, que son, una es la de la muñeca hinchable y otra es la de las películas porno. Que hacían, sobre todo para la venta en el norte de África, etc. No está probado. Lo de la muñeca hinchable es directamente falso. Lo otro no está probado, ¿no? Lo que sí existe es una pornografía nazi, pero curiosamente surgió en los años 70 en Israel. En Israel surgió ese tipo de pornografía que tuvo muy poca extensión, porque rápidamente el Parlamento israelí eso lo prohibió. Cortó con él, claro. La Knesset lo prohibió, pero siguió en países extranjeros, ha seguido reproduciéndose, y entonces, bueno, pues tenemos esas novelas estupendas donde salen nazis, quiero decir chicas nazis, muy insinuantes, ¿no? Con mucha parafernalia y todo esto. Bueno, pues es uno de los productos del nazismo. Hay que decir que bueno, se hablaba de, cuando faltaba demografía, de fomentar incluso pues, que alguien se pudiera juntar con 2 o 3 mujeres. Es decir, que por un lado son una gente como muy pura y por otro lado querían ser muy liberales. Eso sí, la noche de los cristales rotos para echar y matar a los judíos, y la noche de los cuchillos largos para echar y matar a los gays. Una purga de los... Es decir, que había un momento en el que el límite era cuando decidían ahora por ellos, y ya el liberalismo se acababa, ¿no? Sí, curiosamente, esta gente era absolutamente amoral, es decir, completamente amoral. Entonces pensaron, bueno, si en el futuro vamos a mantener un espíritu guerrero, un poco reflejando lo que había sido Esparta, pues tenemos que... van a faltar muchos hombres que van a perecer en el frente, entonces será legítimo que un hombre tenga varias mujeres, porque hay que reproducirse, ¿no? También porque querían colonizar gran parte de la Unión Soviética que la iban a conquistar, y para colonizarla necesitaban soldados, colonos, un poco sobre el reflejo de lo que fueron las legiones de Roma, ¿no? Esas eran las ideas, ¿no? Claro, eran ideas absolutamente disparatadas. En este ambiente, lo mismo pasó con los libros. Hemos visto imágenes de quemas de libros, pero también se quemaba lo que a Hitler no le gustaba. Él tenía su biblioteca. ¿Qué era lo que a él le gustaba más como lectura? Bueno, era un hombre, fue un gran lector, sobre todo cuando empezó la guerra ya no tenía mucho tiempo para leer, pero en su juventud ociosa, que era un vago absoluto, pues leía mucho. Pero es curioso, leía las cosas que le ayudaban a refrendar sus propios prejuicios, ¿no? Es decir, que claro, la información que tenía era absolutamente tendenciosa, porque simplemente leía lo que le ayudaba a seguir pensando lo que pensaba. O sea, los inicios de Google de ahora, que te va mandando a ti, cuando has leído un tema sobre tal asunto, te va mandando todo sobre lo mismo, y vas para que no te equivoques, ¿no? Sobre lo mismo, efectivamente. Y también eso llevó a la universidad. Los que pensaban como él triunfaban, o sea, la libertad de cátedra se fue un poco al garete. Veo que usted define en la universidad algo así como que se plegó de forma aduladora a sus exigencias. Sí, efectivamente. El colectivo, quizá entre la universidad y la medicina, fueron los colectivos que más se plegaron. Claro, fue también por conveniencia. En la universidad había una ingente cantidad de judíos. Había incluso había universidades donde, digamos, la plana mayor estaba ocupada por los judíos porque eran grandes científicos, sencillamente, ¿no? Entonces, en el momento en que los judíos se excluyeron, no podían ser funcionarios públicos, en ese momento, claro, los que no eran judíos pues, ocuparon cátedras, ocuparon puestos, todos estaban encantados con el nazismo, obviamente. Claro, lógicamente. Había muchos medios de comunicación controlados por el régimen, también educación infantil y libros de todo tipo, y una potente industria que se tuvo, no sé si plegó queriendo o sin querer a Hitler. Imagino que la industria, aparte de generar dinero, también generó pues, artilugios, elementos, investigación. Es decir, sin la industria potente y los medios de comunicación, ¿Hitler hubiera llegado a algún sitio?
Bueno, el Ministerio de Propaganda, que estaba en manos de Goebbels, que era una persona absolutamente muy inteligente y una persona diabólica, pues la propaganda que hicieron fue una especie de ópera alemana, pues, lo que vemos todo tan interesante, las colgaduras rojas con las cruces Con gamadas, música de Wagner, los por cierto, ¿no? desfiles, música de Wagner, desfiles a la luz de la antorcha, los uniformes Sí. diseñados por Hugo Boss y otros diseñadores. Entonces, obviamente, claro, todo eso es muy atractivo. Lo sigue siendo, todavía hay, pues ya sabemos, las películas nazis, las series de nazis están ahora de moda, ¿no? Efectivamente. Luego, en cuanto a la industria tenía el gran coco de la época, es el comunismo, por eso surgen los fascismos. Claro. Entonces, como el coco es el comunismo y el Partido Comunista Alemán era bastante fuerte en la calle, especialmente en Berlín, los industriales, cuando vieron que los únicos que le hacían cara eran los nazis, las SA de los nazis, la milicia, pues empezaron a apoyar a Hitler. Después, como Hitler, para suprimir el paro, empezó a fabricar armas de un modo masivo, pues claro, los industriales tenían grandes ganancias, estaban absolutamente encantados con Hitler. Además, los trabajadores muchas veces eran esclavos generados en los campos de concentración. Cuando empezó la guerra, eso ocurrió. Claro, había que mantener la industria y como Alemania había invadido tantos países, los hombres hábiles estaban en el frente, así que esos puestos había que cubrirlos y los cubrieron con esclavos procedentes de los países ocupados. La única cosa en la que él quería cambiar, pero creo que lo dejó para después de la guerra, fue la religión, el Dios y la manera de tener un culto distinto. ¿Hitler hubiera llegado a ser una teocracia si hubiera gobernado Europa luego? Bueno, ya de hecho había lo que decían el Führerprinzeps, a él lo endiosaron y esa es una de las causas también de que en su momento, cuando ya iba perdiendo fuelle en la guerra, sin embargo, siguieran las directrices de un loco, ya finalmente estaba directamente loco porque estaba drogado en los últimos años, ¿no? Pero sí, efectivamente, hubo un intento de cambiar la religión, pero más que de Hitler fue de Himmler. Sí. Himmler pensaba, claro, con cierto raciocinio, que los alemanes estaban divididos en protestantes y católicos. Dos sectas, digamos, del cristianismo que proceden del judaísmo. Claro, como los judíos era el gran tabú, pues había que remontarse a la religión de los antiguos germanos, que no se sabe bien en qué consistía, entonces se la empezaron a inventar. Crear la nueva. La crearon, y lo que pasa es que la guerra no dio tiempo a desarrollarla. 535 entradas, pues por ejemplo la A tiene 48 y algunas, como la Y, tiene solo una, la Q tiene 2, la V tiene 4, la Z 5. Bueno, quería llegar al punto en el que en muchas entradas está la entrada en alemán y en otras usted ha puesto la entrada en español. Sí. En función, imagino, de la intención del relato, ¿no? Claro, está dirigido al lector español. Por eso. Entonces, si al lector español le suena mucho una cosa, la ponemos ahí. Y luego me he fijado, de las 535, España y los judíos son los que copan más citas, además de lo que es Alemania, ¿no? De España he contado 14 entradas y una subentrada. La relación, digamos, de España, porque por ejemplo con Francia solo la cobardía de Vichy, pero la relación de España con este régimen fue más que con otros países. Sí, efectivamente. Donde más gastaron en propaganda fue precisamente en España. Por ser país neutral, esto era un campo muy propicio para la propaganda, porque incluso era tan inteligente Goebbels que muchas veces, en lugar de decir las cosas directamente en Alemania, procuraba que se publicaran en España. Y entonces los periódicos alemanes podían citar a la fuente española. Entonces, ante el pueblo alemán se decía, bueno, España es un país neutral y están diciendo esto. Es decir, no lo decimos nosotros, lo dice un país neutral, con lo cual se refrendaba un poco la veracidad de la noticia. Se ha fijado que Juan Eslava Galán, que tiene más de un centenar de trabajos entre novelas, ensayos, 21 novelas, 64 ensayos, libros de poesía, como quiera se pone en ello. Hay dos títulos anteriores, La conquista de América, contada para escépticos, la Biblia contada para escépticos y ahora la enciclopedia nazi. Se me ocurre que, pasado un poco el tiempo, igual del coronavirus, usted también puede hacernos el coronavirus contado para escépticos. Me temo que no. El coronavirus es un tema... yo siempre escojo temas en los que se pueda sacar algún filo de tipo humorístico, porque yo quiero que el lector también lo pase bien leyendo, ¿no? Me temo que el coronavirus
está por encima de nuestras posibilidades del humor. Juan Eslava Galán, un lujo tenerle aquí. Muchas gracias por este Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.